Hola, yo soy Ana Camila Riveros y le voy a hablar sobre funciones algebraicas. Una función algebraica es un conjunto de imagen que le corresponde un número al conjunto de partidas y un número al conjunto de llegadas. En la función algebraica se utiliza la variable independiente y la variable dependiente. Tenemos al rango y el dominio. El rango está formado por la variable dependiente y el dominio son aquellos valores de la variable independiente. Te voy a dar un ejemplo de cómo podemos identificar el punto de partida y el punto de llegada, cómo podemos identificar el dominio y cómo podemos identificar el rango y a su vez la variable independiente y la variable dependiente. Podemos decir que X es la variable independiente y Y o f de X es la variable dependiente. Entonces, te voy a dar un ejemplo de cómo vamos a calcular el rango y el dominio. Entonces, decimos A, B y C. Aquí tenemos el punto de llegada, de partida, y aquí tenemos el punto de llegada. Punto de llegada. Podemos decir que una función es una relación. ¿Cómo calculamos el rango y el dominio? Entonces, el dominio es A, B y C. Podemos decir que A, B y C es el dominio. ¿Y cuál es el rango? 1, 2 y 3. Podemos decir que 1, 2 y 3 es el rango. Aquí tenemos una función, que cada imagen tiene un solo punto de llegada. A tiene el punto de llegada que es 1, B tiene el punto de llegada que es 2, C tiene el punto de llegada que es 3. Una vez que ya te han explicado cómo podemos identificar el rango, el dominio y qué es una función, les voy a explicar cómo podemos calcular dominio, rango y una gráfica de una función. Aquí tenemos y es igual a 3 por x menos 2. Entonces, para saber los valores de y, debemos tabular o hacer una tabla. Entonces, escribimos x, hacemos una línea, escribimos y, que es donde vamos a identificar
los valores y yo lo voy a hacer muy sencillo. Voy a escoger unos números sencillos de la variable x. Cero, 1 y 2. ¿Cómo vamos a dar el valor de la variable y? Entonces aquí tenemos la función. Y es igual a 3. Decimos que aquí es por 0, porque x es 0 por 0 menos 2. Entonces decimos y es igual a 3 por 0 es 0 menos 2. Entonces decimos es igual 0 menos 2 es menos 2. Entonces escribimos aquí menos 2. Entonces así vamos. Y por... Entonces recuerden que debemos tabular. Vamos a tabular nuevamente. Vamos a graficar todo paso a paso. Entonces el primer ejercicio es y es igual a menos 2 por x más 4. Esta es la función que yo les doy. Y es igual a menos 2 por x más 4. Entonces recuerden que debemos hacer el cuadro, la tabla, el tabular. Entonces decimos y, vamos a buscar la regla, trazamos una línea y vamos a buscar los valores de y. Entonces decimos, recuerden que yo les doy valores de la variable y muy bajo para no hacer una gráfica muy extensa. Entonces yo puedo decir que 0, 1 y 2. Entonces, ¿cómo calculamos los valores de la variable y? Entonces decimos y es igual a menos 2 por 0. Recuerden que aquí va por. Decimos y es igual a menos 2 por 0, que es x, más 4. Entonces decimos y es igual a menos 2 por 0 es 0, más 4 más 4. Y decimos y es igual a 0 más 4 es 4. Entonces encontramos el valor y es 4. Entonces volvemos a formular. Y es igual a menos 2 por 1.
más 4, ¿verdad? Decimos y es igual 2 menos 2 por 1 es 2. Más 4. Entonces, y es igual a 2 por 1 más 4. Ya tenemos, aquí lo hacemos más rápido, es 2. Decimos que y es igual a menos 2 por 2 más 4, aquí es 0. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica, que aquí recuerden que va y, trazamos, y va X, Y X. Entonces decimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, y vamos a alargar un poquito más, y, menos 3, menos 4. Para acá decimos 1, 2, 3 y 4. Aquí decimos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el valor de 4y aquí, ¿verdad? 4y. Vamos a buscar el valor de 2. Decimos que está aquí. ¿Dónde está el valor de 2? El valor de 2 está aquí. ¿Dónde está el valor de 1? Está aquí. Entonces vamos a buscar el valor de 4. Y 4. Buscamos el valor de y 4. Entonces aquí está el 4. Vamos a buscar el valor de 2. Aquí está el 2. Vamos a buscar el valor de 0. Aquí está el 0. Entonces vamos a decir, ay, se me enredó aquí. Nuestra función es lineal. Nuestra función es lineal. Les voy a explicar
otro segundo ejercicio donde vamos a hallar una función. Segundo ejercicio. Hallar función. Hallar una función. Entonces se dice hallar f de x, hallar f de x, que es 3, que lo escribí muy feo, hallar f de 3, coma, punto y coma, f de 5, sabiendo que f es igual, es que estoy escribiendo muy feo, f es igual a 3, 5, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis, 4, 6, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis, 5, punto, coma, perdón, 7, cerramos paréntesis y cerramos corchete. Entonces decimos que 3 es x, 5 es y. Aquí nuevamente decimos 4 es x, 6 es y. Aquí nuevamente decimos x es 5, 7 es y. Vamos a buscar la imagen de f de 3 y la imagen de y. Entonces decimos la imagen de f de 3, ¿quién es? F de 3, la imagen de f de 3 es f y, que es 5. Entonces escribimos f de 3, porque acá dice hallar f de 3 y f de 5. Entonces la imagen de f de 3, que lo tenemos aquí, que es la x, la imagen es y, que es igual a 5. Entonces vamos a buscar la imagen de f de x. Entonces escribimos f de x es igual, ¿cuál es la imagen de f de x? Es igual a 7, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra función que tenemos. Entonces vamos a hacer nuestro dominio y rango. X, ¿quién es? X, ¿quién es? 3.
aquí tenemos x es 3, x es 4, x es 5. ¿Quién es la imagen? Y. F de 3 es 5. Entonces escribimos 5. F de 5 es 7. F de 5 es 7. La imagen de 4 es 6. Aquí lo tenemos, que es la Y. Y. Entonces esto es una función porque tiene un punto de partida, tiene el punto de llegada. Porque decimos que hallar f de 3 y f de 5, entonces decimos que la función f de 3, la imagen es 5. Aquí lo tenemos. La función de f de 5, la imagen es 7. Aquí lo tenemos. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Variable independiente y la variable y dependiente. Dependiente. 4 es x y la imagen de 4 es y, que es 6. Aquí lo tenemos. F de 5 es 7, que aquí lo tenemos. Entonces nuestra función está bien realizada. Entonces recuerden que debemos tabular. Vamos a tabular nuevamente. Vamos a graficar todo paso a paso. Entonces el primer ejercicio es y es igual a menos 2 por x más 4. Esta es la función que yo les doy. Y es igual a menos 2 por x más 4. Entonces recuerden que debemos hacer el cuadro, la tabla, el tabular. Entonces decimos y, vamos a buscar la regla, trazamos una línea y vamos a buscar los valores de y. Entonces decimos, recuerden que yo les doy valores de la variable y muy bajo para no hacer una gráfica muy extensa. Entonces yo puedo decir que 0
1 y 2. Entonces, ¿cómo calculamos los valores de la variable y? Entonces decimos y es igual a menos 2 por 0. Recuerden que aquí va por, decimos y es igual a menos 2 por 0, que es x, más 4. Entonces decimos y es igual a menos 2 por 0 es 0, más 4 más 4. Y decimos y es igual a 0 más 4 es 4. Entonces encontramos el valor y es 4. Entonces volvemos a formular. Y es igual a menos 2 por 1 más 4. ¿Verdad? Decimos y es igual 2 menos 2 por 1 es 2. Más 4. Entonces, y es igual a 2 por 1 más 4. Ya tenemos, aquí lo hacemos más rápido, es 2. Decimos que y es igual a menos 2 por 2 más 4, aquí es 0. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica, que aquí recuerden que va y, trazamos y va x, y x. Entonces decimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, y vamos a alargar un poquito más, y, menos 3, menos 4. Para acá decimos 1, 2, 3 y 4. Aquí decimos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces vamos a buscar
el valor de 4y. Aquí. ¿Verdad? 4y. Vamos a buscar el valor de 2. Decimos que está aquí. ¿Dónde está el valor de 2? El valor de 2 está aquí. ¿Dónde está el valor de 1? Está aquí. Entonces vamos a buscar el valor de 4. Y4. Buscamos el valor de Y4. Entonces aquí está el 4. Vamos a buscar el valor de 2. Aquí está el 2. Vamos a buscar el valor de 0. Aquí está el 0. Entonces vamos a decir, ay, se me enredó aquí. Nuestra función es lineal. Nuestra función es lineal. Les voy a explicar otro segundo ejercicio donde vamos a hallar una función. Segundo ejercicio. Hallar función. Hallar una función. Entonces se dice hallar f de x, hallar f de x, que es 3, que lo escribí muy feo, hallar f de 3, coma, punto y coma, f de 5, sabiendo que f es igual, es que estoy escribiendo muy feo, f es igual a 3,5, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis, 4,6, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos paréntesis, 5, punto, coma, perdón, 7, cerramos paréntesis y cerramos corchete. Entonces decimos que 3 es x, 5 es y. Aquí nuevamente decimos 4 es x, 6 es y. Aquí nuevamente decimos x es 5, 7 es y. Vamos a buscar la imagen
de f de 3 y la imagen de y. Entonces decimos la imagen de f de 3, ¿quién es? F de 3, la imagen de f de 3 es f y, que es 5. Entonces escribimos f de 3, porque acá dice hallar f de 3 y f de 5. Entonces la imagen de f de 3, que lo tenemos aquí, que es la x, la imagen es y, que es igual a 5. Entonces vamos a buscar la imagen de f de x. Entonces escribimos f de x es igual, ¿cuál es la imagen de f de x? Es igual a 7, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra función que tenemos. Entonces vamos a hacer nuestro dominio y rango. X, ¿quién es? X, ¿quién es? 3. 3. Aquí tenemos X es 3. X es 4. X es 5. ¿Quién es la imagen? Y. F de 3 es 5. Entonces escribimos 5. F de 5 es 7. F de 5 es 7. La imagen de 4 es 6. Aquí lo tenemos, que es la Y. Y. Entonces esto es una función porque tiene un punto de partida, tiene el punto de llegada. Porque decimos que hallar f de 3 y f de 5, entonces decimos que la función f de 3, la imagen es 5. Aquí lo tenemos. La función de f de 5, la imagen es 7. Aquí lo tenemos. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Variable independiente y la variable y dependiente. Dependiente. 4 es x y la imagen de 4 es y, que es 6. Aquí lo tenemos.
f de 5 es 7, que aquí lo tenemos. Entonces nuestra función está bien realizada.